y extenderá sus manos fuertes y te abrazará. Él es la luz que alumbrará en tu vida, que acompañará, mi Señor. Cuando tú te conectas en el Espíritu a adorar a Dios, no hay nadie que te pare, no hay nadie que te detenga, ni el mismo diablo te puede detener. Cuando tú te conectas, la Biblia dice que el Señor, cuando nos crió, o cuando crió en este caso a Adán y a Eva, sopló en su nariz aliento de vida. Y esto es muy importante en la palabra de Dios, ¿ok? Aliento de vida. Eso quiere decir que el Señor nos transmitió con el soplo su espíritu, ¿ok? Y si algo tenemos aquí en la tierra que nos vamos a llevar de aquí de la tierra, no es la riqueza, no es el dinero, no es el oro, no es la fama, es el soplo de Dios, que es nuestro espíritu, ¿ok? El espíritu que Dios nos transmitió es esa parte de Dios. Y cuando nosotros adoramos, y por eso decimos adoramos en espíritu, es esa parte espiritual que se conecta con Dios, ¿ok? Porque antes éramos, dice, extranjeros y advenedizos. Estábamos, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no había una relación entre Dios y nosotros ya. Una pared se formó allí. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino a darnos vida, dice, y a conectarnos otra vez, a abrir el paso, a romper el velo para que nosotros tuviéramos esa bendición de volver otra vez a la comunión con Dios y seamos sacerdotes, dice en la palabra. Nosotros somos sacerdotes, ya ministramos directamente, no necesitamos intermediarios como lo necesitan las religiones. Es Dios y nosotros. El Espíritu Santo nos conecta con Dios. Por eso es que nosotros cuando entramos a adorar a Dios lo hacemos de esa manera espiritual, creyendo que Dios está aquí, creyendo que estamos palpando esa presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, y es ahí donde nuestra vida se recrea, ¿ok? Hay alimentación de Dios a nuestra vida. Cuando el hombre pecó allí en el huerto del Edén, se apagó el foco, ¿me entiende? Esa luz que había encendida en Adán y Eva se apagó, ¿ok? Se cortó la comunicación, se cortó el cable, solamente quedó el bombillo, quedó el foco, pero sin luz, ¿ok? Y dice la palabra de Dios que el que anda sin Dios está sin luz, anda en tinieblas. Pero cuando descubrimos al dador de la vida, a ese Cristo que vino a morir y a padecer por nosotros en la cruz del Calvario, entonces Él nos dice: yo soy la luz del mundo, ¿ok? Yo soy la luz que resplandece en las tinieblas. En medio de las tinieblas nosotros resplandecemos y nuestra luz, nuestra lámpara se vuelve a encender. Amén. Entonces vamos a entrar a la palabra de Dios en este momento. Hoy vamos a tratar el tema que se titula Jesús es la vida, ¿ok? Jesús es la vida. Ese es el tema a tratar en este momento. Les pido de su atención y de su paciencia. Vamos a leer en San Juan, Evangelio de Jesucristo según San Juan. Vamos a ir leyendo el capítulo 11, ¿ok? Dios es el autor de nuestra vida.
¿ok? Dios es el creador de nuestra vida, ¿ok? Y es el único que nos puede decir quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es el único que nos puede decir cómo vivir en la vida, ¿ok? No es la filosofía, ni la política, ni las ciencias, ni es la fama, ni es el mismo hombre, ni es el gobierno, ni son los profesores los que nos tienen que decir cómo debemos de vivir, ¿ok? Porque esta es la regla de vida, la palabra de Dios. Aquí está la regla de vida, aquí están los principios que Dios nos dejó, aquí están los valores que Dios nos dejó, que es el autor de nuestra vida. El Señor nos formó, nos dio el ser, nos dio el soplo de vida, nos dio la vida, nos formó en el vientre de nuestra madre, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el único que puede regir nuestra vida es el mismo que la formó, ¿ok? No puede alguien fabricar un aparato y que otro le dé las reglas de cómo instalarlo, ¿me entiende? El que lo fabricó, el que lo formó, esa plancha, ese refrigerador, esa lavadora, ese es el que tiene el conocimiento y la habilidad de escribir un manual de cómo instalarlo y de cómo usarlo para evitarse peligros, para evitarse fracasos, catástrofes, incidentes que puedan llegar tal vez hasta llevarte al médico, ¿me entiende? Hay un manual siempre, hay una regla siempre en cada artefacto que usted compra. Ese es el buen inventor, el buen fabricante, el buen manufacturero. Ese pone un manual allí para que usted siga las indicaciones. El mismo Dios que nos crió puso un manual en nuestra vida, que es la palabra, ¿ok? Y nadie nos puede decir cómo hemos de vivir. Ninguno, ni el gobierno, puede determinar cuáles son las reglas de vida, ¿ok? Nosotros no podemos seguir la corriente del gobierno, aunque él pueda sacar las leyes contra la moral, contra la palabra de Dios. Y aunque el gobierno diga que es una moda el homosexualismo, los matrimonios gay, que es un estilo de vida, aunque le pinten como le pinten, del color que le pinten, y aunque lo digan de la manera que lo puedan decir, y aunque lo digan con palabras elocuentes, la Biblia dice que es pecado. Y el que se echa varón con varón, su castigo será en el infierno. Eso dice la Biblia. Independientemente de lo que diga el presidente, las leyes, y cualquier filósofo, y cualquier ateo, y cualquier persona que ataque los principios de la palabra de Dios. Porque ese es un ataque a los principios de la palabra de Dios. Es un ataque frontal al matrimonio que Dios instituyó e instauró en el huerto del Edén. Una mujer y un hombre es una institución de Dios, ¿ok? Así que lo sentimos mucho por lo que diga la política o el gobierno. Dios tiene la razón. Y este es el manual de vida. Cuando Dios nos creó, aquí mismo en el paquete puso este manual de vida. Así tienes que vivir. Y si tú sigues las reglas, en Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos. Si tú sigues esta regla de vida, estos 10 mandamientos, estas ordenanzas que yo te escribo hoy, dice el Señor, si tú lo sigues al pie de la letra, te vas a evitar muchos problemas. Y te vas a evitar que te vayas al infierno. Y te vas a evitar de vivir amargado aquí en la tierra, de vivir en depresión, de vivir en problemas. Te vas a evitar muchas cosas si tú sigues la ley de Dios, la ley espiritual que Dios nos dio, ¿ok? Así que Jesús es la vida, es el autor de la vida, el autor de la fe y el autor de la salvación, y el que nos dice cómo hemos de vivir, y el que nos puede decir cuál es la necesidad que sufre el ser humano hoy en día. Porque Jesús tomó cuerpo humano, porque Jesús se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre para vivir entre nosotros, para sentir. Él fue tentado, dice la palabra de Dios. La Biblia dice en el capítulo 4 de Mateo que Jesús fue tentado por el diablo. Y Jesús, no creas que no conoce nuestros sentimientos, nuestro comportamiento, cómo se comporta nuestro temperamento, cuáles son nuestras debilidades. Él lo sabe,
porque Él tomó un cuerpo humano. Jesús fue tentado hasta lo sumo, pero jamás cayó en pecado, dice la palabra de Dios. Porque si Jesús no hubiese sido tentado de la manera que nosotros somos tentados, ¿de qué serviría que el diablo le fue a tentar? De nada sirve, ¿me entiende? Se supone que el diablo lo fue a tentar porque Jesús tenía su parte humana, así como nosotros. Era Dios viviendo en un cuerpo humano. Así que Él fue tentado, pero sin pecado. Él nunca jamás cedió a la tentación, nunca cedió al pecado. Por eso su sangre es pureza, por eso su sangre es medicina para nosotros, para nuestro cuerpo. Por eso su sangre no viene contaminada, no está contaminada la sangre de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo nació de una virgen. Su nacimiento fue virginal, no lo engendró tampoco un ser humano. La sangre de Cristo es celestial, no es terrenal. ¿Ok? Vamos a ir leyendo este capítulo. Dice el versículo 1 en adelante. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas, o sea, tu amigo Lázaro, está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, antes de que tú te enfermes, escúchame bien, hay un propósito de Dios. ¿Ok? Antes de que tú te enfermes, hay un propósito de Dios. Antes de que tú caigas en ese problema, hay un propósito de Dios. ¿Ok? El Señor está diciendo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. El Señor sabía, le llegaron a avisar, a Él no lo tomó por sorpresa, quiero que sepas. Él podía estar del otro lado del Jordán, Él podía estar del otro lado del mar de Galilea, pero Él sabía lo que estaba aconteciendo. Su omnisciencia siempre es un atributo que el Señor ha tenido siempre, por la eternidad. Por eso te digo, Él es Dios y era Dios en un cuerpo humano. ¿Ok? Pero seguimos leyendo. Y amaba a Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Si tú tienes un amigo y te dicen que está enfermo y que tal vez está a punto de morir y que ya el médico le declaró la muerte, que le dijo que va a vivir 2-3 días y que tiene cáncer terminal, si es tu amigo, ¿qué harías tú? Si te encontraras de viaje, ¿qué harías? Piénsalo. Pero el Señor Jesucristo, adrede, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. A propósito. Eso es muy curioso, ¿eh? Nadie hace eso con un amigo. Pero el Señor ya había advertido: esta enfermedad no es para muerte. No se alarmen. No hay ningún problema. Están con Dios, están con el Hijo de Dios, están con el que tiene el control, están con el que maneja la nave. Así que no se preocupen. Los discípulos se encontraban en medio del mar de Galilea y se levanta una tempestad. Y el Señor estaba durmiendo, dice, porque estaba cansado. Entonces ellos comienzan a gritar: Maestro, Maestro, levántate que perecemos. Entonces el Señor reprendió al viento y al mar y les dijo: calla y enmudece, porque Él con su palabra crió el cielo y la tierra. Y a la voz de su palabra se sujeta el diablo, se sujeta toda potestad satánica y todos los espíritus en el cielo y en la tierra y en el infierno. Todos se sujetan a la voz de su
palabra, porque Él crió con su palabra. Su palabra tiene poder. El aliento de su boca formó la materia y la energía, y es lo que nosotros vemos, y por eso, gracias a su palabra y a Él y a su poder, estamos viviendo en esta tierra y estamos hoy aquí. Entonces el Señor tenía todo bajo control. Dice, no se alarmen, no se preocupen, me voy a quedar 2 días más acá. ¿Pero qué? ¿No te interesa tu amigo? Claro que me interesa, pero yo quiero que ustedes vean la gloria de Dios. Yo quiero que ustedes vean cómo el Padre se glorifica, y que lo que ustedes ven aparentemente y lo que ustedes juzgan de Dios, Dios tiene el control de todo, y Dios sabe por qué lo hace. Y por eso los ateos no le entienden. Por eso los ateos agarran un odio en contra de aquel que dicen que no existe. La peor contrariedad que hay en el ateísmo. Ellos dicen ser ateos, pero dicen que odian en alguien que no cree. Eso yo le llamaría una burrada de parte de ellos. ¿Me entiende? ¿Dónde está su intelecto, su intelectualidad? ¿Dónde está de lo que se jactan ellos? Que son tan intelectuales, y que los cristianos somos los más pobres, los más ridículos, etcétera, etcétera. Así nos tratan, ¿me entiende? Porque odian a alguien que no existe, dicen ellos. Uno de los ateos muy famosos, antes de morir, dijo: me he dado cuenta que he pasado toda mi vida odiando a alguien que no existe. O sea, él mismo se dio cuenta que era un burro antes de irse de este mundo. De veras, porque es así. La falta de inteligencia, ¿qué es? La Biblia nos habla que Dios le dio en el Antiguo Testamento a la burra de Balaam, le dio esa bendición de predicarle a Balaam. ¿Entiende? En el Nuevo Testamento le dio esa bendición, ese privilegio que ni siquiera el hombre lo tuvo, de cargar en sus espaldas, en su lomo, al Hijo de Dios, para avergonzar a los sabios, dice, y a los entendidos. Dios usa lo necio del mundo para avergonzarlos a ellos. Entonces el Señor tiene todo bajo control. No hay ningún problema. Dice, yo tengo todo bajo control. 14, dice, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, porque para que creáis, mas vamos a él. ¿Ok? O sea, me alegro porque ustedes no estaban allí. ¿Ok? O sea, estoy contento, dice el Señor, de que hoy en este día van a ver una señal grande, van a ver la gloria de Dios. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ese siempre salía con sus puntadas. Versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya, ¿cuántos días? 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea que ya estaba muerto. No estaba de visita en el sepulcro, no estaba turisteando, estaba ya muerto hacía 4 días. ¿Ok? Vamos al versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse con él, pero María se quedó en casa. Y María dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. De alguna manera ellos creían en el Señor y que Él era el Hijo de Dios. ¿Ok? Creían. Ellos sabían que era el Mesías. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y ella, muy espiritual, María, muy bíblica, ¿qué le contesta? Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Eso lo creemos. Pero pues, ¿de qué sirve, Señor? Nosotros lo queríamos aquí. Nuestro hermano se fue, falleció. 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Nuestros familiares que se adelantaron, nuestros abuelos que se adelantaron, muriendo en Cristo Jesús, los vamos a encontrar, los vamos a ver, los vamos a abrazar allí en el cielo, en la otra vida. Jesucristo dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Job, dice la historia que Job se escribió antes de Génesis. Job es el libro más antiguo de la historia. Y Job ya creía en la resurrección. Cuando Dios lo pasó por esa prueba, o le permitió al diablo pasar a Job por esa prueba, dice la palabra de Dios que Job se quedó sin mujer, sin hijos, se quedó sin riqueza, sin ganado, sin terreno, sin nada y aún sin ropa. Porque estaba tirado en el piso, sin ropa, dice la palabra de Dios. Allí se le caía la piel, se rascaba con un pedazo de tabique. Entonces la mujercita que tenía Job llegó y le dice: maldice a Dios y muérete ya. Con una mujer así, ¿qué se podría hacer? ¿Qué más se puede hacer? ¿Me entiende? Esa era la mujer de Job, ¿ok? Entonces Job dice: aunque esté deshecha esta mi piel, y aunque yo me muera del polvo, el Señor me va a levantar. Así era la fe de Job, y Dios lo levantó. Ni siquiera se murió Job antes de ver la mano poderosa de Dios. Dios le dio el doble de hijos, el doble de ganado, el doble de bienes y hacienda que tenía, y Dios le dio el doble de salud a Job por la fe. Job fue una de las personas, o de los personajes más destacados en fe en la palabra de Dios. Así que el Señor Jesucristo le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa que pasaron 100 años, 1000 años, 2000 años, 5000 años, pero yo lo voy a resucitar, porque yo soy la resurrección y la vida. Por eso nuestro tema se llama Jesús es la vida. Sigue diciendo el versículo 26: y todo aquel que vive y cree no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. O sea, le está diciendo aquí: yo sé que tú eres el Mesías, Yeshua HaMashiach, ¿ok? Yo sé que tú eres Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, el que estábamos esperando. Yo sé que tú eres. Pero le faltaba algo todavía a esta mujer. Lo que le faltaba era fe, o más bien que sus ojos miraran físicamente la resurrección. La muerte de Lázaro, el Señor Jesucristo claro dijo que esto no es para muerte, esto es para que el Padre sea glorificado. En otras palabras, la resurrección de Lázaro era una muestra del Señor Jesucristo. Y le está diciendo aquí a Marta: yo soy la resurrección y la vida. No es que haya una resurrección, es que yo soy. No es que haya una vida, es que yo soy la vida. En su máxima expresión, la vida andaba allí, el mismo Señor Jesucristo. Vamos al versículo 33, dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, en otras palabras, el Señor también sentía tristeza, sentía compasión, se conmovió y se entristeció, porque era su amigo. Porque Jesús tenía una parte humana. De hecho, Jesús vivía en un cuerpo humano. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Y qué pasó después? Jesús lloró. Jesús fue una persona, no como lo enseñan algunas religiones. El Padre siente.
y es una persona. El Hijo siente y es una persona. El Espíritu siente y es una persona. Aquí tenemos la Trinidad. Hay muchas personas en el cristianismo que atacan la Trinidad y dicen: la Biblia no habla de Trinidad. En la Biblia no vas a encontrar la palabra Trinidad, pero vas a encontrar a estos tres que son Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo Dios. Y si no lo entendemos, es que es un misterio. Y es que las cosas secretas le pertenecen a Dios, y si a Él no se le antoja revelarlo, no lo va a revelar, pero así es. La Biblia nos habló individualmente del Padre, nos habló individualmente del Hijo y nos habló individualmente del Espíritu Santo. Dijo: no contristes al Espíritu Santo, ¿ok? Con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, no hagas sentir mal, no hagas sentir triste al Espíritu Santo, no lo hagas a un lado al Espíritu Santo. ¿Entiende? Quiere decir que el Espíritu siente también. Dice la palabra de Dios aquí que Jesús lloró porque se conmovió, se entristeció. Está hablando de una persona, ¿ok? Una persona. Dice la palabra de Dios en Génesis que Dios se arrepintió de haber criado el hombre y le dolió en su corazón. ¿Me entiende? La Biblia habla de que el Padre siente dolor y tristeza, de que el Hijo Jesucristo siente dolor y tristeza, y de que el Espíritu Santo también puede ser contristado. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando nosotros adoramos a Dios y honramos al Señor y lloramos, el Espíritu Santo está tomando el control de nuestra vida. El Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo, cuando se te muere algún familiar, si fuera por ti, jamás aguantarías y soportarías la tristeza. Es el Espíritu de Dios que quedó aquí en la tierra entre nosotros, en su iglesia, como consolador. Es nuestro consolador, el Espíritu Santo. Si fuera por nosotros, no aguantaríamos, no soportaríamos ni el dolor ni la tristeza. Es más fuerte el dolor emocional, psicológico, que un dolor en tu cuerpo, que te duela la cabeza o una mano. Es más fuerte, ¿me entiende? Entonces, todo eso lo vivió el Señor Jesucristo, porque Él tenía su parte humana. Él tomó un cuerpo humano, dice la palabra de Dios. Entonces, sigue diciendo acá, versículo 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Los judíos miraron al Señor Jesucristo, lo miraron sanando a los ciegos, volviéndosele la vista a los ciegos. Los judíos miraron al Señor Jesucristo también levantando a los que estaban en silla de ruedas, a los paralíticos. Miraron al Señor Jesucristo compartir el pan, 5 panes y 2 peces a 5,000 personas le dio de comer. Y en otra ocasión con pocos panes a 4,000 personas y sobró, dice, mucho todavía. O sea, ellos lo vieron. Entonces ahora ellos están diciendo: no puede este que sanó al ciego, que levantó al paralítico, no puede levantar, o no pudo haber sanado por lo menos a Lázaro antes de que muriera. Encima de todo era su amigo, ¿entiende? Pero ¿sabes qué? El ser humano no alcanza a entender a Dios. Y tal vez no alcancemos nosotros a entender a Dios. Y aunque estemos allí en la eternidad con Él en el cielo, tal vez no alcancemos a entender a Dios. Pero déjame decirte una cosa: si tú estás pasando por una situación difícil, sea de cualquier índole que sea de enfermedad, o sea económica, o sean problemas familiares, detrás de todo eso, Jesucristo está bajo control. Él mantiene el control de tu vida. Muchos cristianos se desesperan porque no lograron conseguir en el tiempo que ellos pensaban ese milagro de Dios, esa respuesta de Dios. Sin embargo, Dios nunca llega tarde. El Señor jamás llega tarde. Él está ahí justamente en el tiempo que se necesita. Entonces Él está bajo control de todo.
Mientras tú estás sufriendo y mientras tú estás tal vez renegando y tal vez hasta dudando de Dios, el Señor está trabajando por detrás. Tras bambalina, el Señor está trabajando. Él te está moldeando, Él te está enseñando, Él te está dando una lección. Él te está haciendo fuerte a través de ese problema. Y muy grande puede ser el problema, muy fuerte puede ser la situación que estés pasando, pero Él te está haciendo fuerte cada día. Y después de eso, Él te va a responder con una bendición. Así es el Señor. Pero nosotros no lo alcanzamos a entender. Justamente así como estos hombres estaban murmurando que no pudo el Señor, no que es Dios, que no pudo sanarlo. Era su amigo. Pero vamos adelante de la historia. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Científicamente, los cuerpos se empiezan a descomponer a los 3 días. ¿Ok? A los 3 días. Jesucristo es Dios y está comprobado científicamente. Y te digo por qué científicamente. Porque la sangre de Cristo Jesús era pura. La mayoría de las enfermedades en nuestro cuerpo se desarrollan en la sangre. Nosotros empezamos a envejecer de los 33 años hacia allá. Así que los que tengan 34 ya, vamos hacia abajo. ¿Ok? Sí. ¿Sabe por qué te lo digo? El Señor Jesucristo murió joven, en la cúspide de la juventud. A los 33 años dice la palabra de Dios que el Señor murió por nuestros pecados. Y su sangre era 100% pura, porque la semilla que el Espíritu Santo puso fue del cielo, fue celestial, por una obra sobrenatural. Por eso Él nació sin pecado. Él jamás de los jamás tuvo una enfermedad. Jamás, nunca. Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento los sacrificios tenían que ser de un cordero sin mancha. No tenía que estar contaminado, no tenía que estar defectuoso. ¿Ok? En nuestra era cristiana, el Señor Jesucristo tomó el lugar de cordero, limpio, puro, sin mancha, sin contaminación. Se formó en el vientre de María. María no le dio la sangre a Cristo. Fue el poder de Dios y del Espíritu Santo. Por eso Él nació sin mancha. Su sangre no estaba contaminada. Así que la palabra de Dios nos dice aquí, y científicamente, que los cuerpos ya de 3 días en adelante se empiezan a corromper. ¿Sabes por qué? Por la sangre. La sangre es la primera que se empieza a descomponer. ¿Ok? Comienzan a morir las células que producen la sangre. Comienzan a morir todo el sistema interno que mantiene vivo un cuerpo humano. El corazón deja de funcionar. La sangre tiene que viajar. En 23 segundos, cada latido de tu corazón, en 23 segundos, los 5 litros de sangre aproximadamente que usted tiene en el cuerpo viajan alrededor de todas las arterias, de todas las vías, desde tu pie hasta la corona de tu cabeza. En 23 segundos 5 litros de sangre aproximadamente tiene el ser humano, el cuerpo humano. ¿Me entiende? Entonces, cuando el corazón se paraliza, cuando la persona muere, la sangre deja de circular. ¿Me entiende? Entre toda la circulación de la sangre también hay unos, vamos a llamarles células, que defienden tu cuerpo. ¿Ok? Eso es la inmunidad de nuestro cuerpo. Cuando nosotros comemos, tomamos coca, comemos azúcar, comemos dulces, comemos pan, comemos harina, y todo eso va enfermando la sangre. ¿Ok? Todo eso va corrompiendo las células y las defensas de nuestro cuerpo.
Nuestro cuerpo fue diseñado para comer lo que Dios ordenó en su palabra. ¿Me entiende? Y aquí se cumple una ley de la palabra de Dios. Escuche bien lo que dice la Biblia. Dice: no destruyas tu cuerpo, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Dice: cualquiera que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Qué preciosa la palabra de Dios, ¿no? Ahora, ¿a dónde se cumple esto? El Señor dice: tú vas a comer lo que te dejé escrito aquí en la Biblia. Ok, lo que no te dejé autorizado no lo vas a comer. ¿Ok? Porque esas comidas no se hicieron para el cuerpo. Todo lo que yo te dejé aquí escrito, por eso decíamos al principio que este es el manual del fabricante. El que fabricó este cuerpo, tu cuerpo, es la maravilla, la ingeniería más maravillosa y sorprendente en todo el universo, tu cuerpo. ¿Ok? Y te invito un día que comiences a investigar médicamente, biológicamente, cómo está estructurado tu cuerpo. ¿Ok? Entonces el Señor dice: este es el manual, aquí está lo que vas a comer. Pero si tú no comes lo que yo te dije que comas, eso va a entrar a tu organismo y va a contaminar, y va a empezar a corroer tu sangre y todo tu sistema adentro, tus células y tus defensas. Esas comidas, aunque sean dulces y sabrosas, las patitas en vinagre, las carnitas, los tacos, el calamar, el camarón, todo eso gloria a Dios, tan sabroso que es, ¿me entiende? Es rico, pero ¿sabes qué? Todo eso ataca a las defensas. ¿Ok? En la sangre hay soldaditos, vamos a ponerlo así. Los soldaditos es un sistema de cuando tú te haces una cortada en tu dedo, rápidamente esos soldaditos vienen a proteger esa herida para que no te caiga gangrena, para que no te caiga infección, para que viene un virus de afuera y entra allí. Esos soldaditos están atacando a todas las infecciones. O sea, por eso te digo, Jesús es la vida. Él diseñó este cuerpo. ¿Ok? Y así de gordito como estemos, así de panzoncito como estemos, así de orejoncito como estemos, así de arrugadito como estemos, Dios lo diseñó. Y es la mayor ingeniería que Dios hizo en el universo. Es la maravilla, el milagro más grande del mundo, la creación de nuestro cuerpo. ¿Me entiende? ¿Te gusta la palabra de Dios o no te gusta? ¿Quién dijo que la Biblia es aburrida? De esa manera funciona la corrupción del cuerpo. Nosotros le metemos, ¿me entiende?, veneno a nuestra sangre. Nosotros le metemos veneno. Entonces, por eso la gente muere a temprana edad. Por eso la gente a veces no llega el Señor ya dio el estatus de vida 70, 80 años, ¿me entiende? El límite. Hay gente que no llega ni a los 50. Hay jovencitas que se han hecho tanta cirugía, ¿me entiende? Y tanta liposucción y no sé qué, tanta tontería. Pero después de todo, ¿sabe qué? Si no le dan un seguimiento, eso les pasa, ¿me entiende? Se empiezan a fruncir, a arrugar, empiezan a verlos. Sí, de veras. Por eso tienen que estar con el bisturí siempre ahí, siempre ahí. ¿Y qué le pasó a Michael Jackson? Él tenía que estar operándose. Dicen que ya no tenía nariz, por lo que cuentan. Pobrecito, de veras. Era nomás una prótesis que tenía ahí. ¿Entiende? Por querer cambiar lo que Dios le dio. Así negrito como estamos, así de prietito como estamos, gracias a Dios me dio la vida. Yo tengo que amarme y quererme así como Dios me hizo. ¿Entiende? Entonces la sentencia aquí es que si tú destruyes el templo de Dios, que es tu cuerpo, el Señor te va a destruir a ti. ¿Ok? ¿Cómo lo empezamos a destruir? Decíamos, metiéndole azúcar, comida, chetos, grasas, colesterol. Ahí empezamos a destruirlo. Entonces dice el Señor, tu vida va a tener un límite menos del que yo había establecido. Te vas a ir antes de tiempo. ¿Me entiende? Entonces científicamente dicen los médicos que el cuerpo a los 3 días
empieza a descomponer. ¿Cuántos días el Señor Jesucristo tuvo en la tumba? 3 días, dice la palabra de Dios. 3 días, no más. Y la Biblia dice que de acuerdo a la ciencia y de acuerdo a la medicina, la Biblia nos explica que la sangre del Señor Jesucristo era pura, no podía descomponerse. Él no podía estar más de 3 días en la tumba. Él no podía estar más de 3 días porque su cuerpo no se iba a corromper. ¿Me entiende? O sea, en otras palabras, y para que los científicos sepan esto, si no lo sabían, la ley de la entropía no calificó para el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo rompió las leyes. Jesucristo nunca se sujetó a las leyes de la física. Las leyes de la física se tuvieron que sujetar a Él. ¿Me entiende? ¿Qué enseña las leyes de la termodinámica y de la entropía? Que a partir de que las cosas fueron creadas o formadas, a partir de ahí tienden a corromperse. ¿Por qué tienes un refrigerador en tu casa? Porque los alimentos se echan a perder. ¿Me entiendes? Déjalos afuera, se van a echar a perder. Tienes que tener un refrigerador. Así que todo el universo, dice la Biblia, que va a ser destruido. Se va a corroer, ¿me entiende? O se está corroyendo el universo. Pero el cuerpo del Señor Jesucristo no se corrompió jamás. Excepto porque lo destrozaron a latigazos con los clavos y con los golpes. 3 días no máximo, no 4. Dice la Biblia que 3 días. A partir de ahí, el cuerpo se comienza a corromper. El cuerpo del Señor Jesucristo jamás se corrompió. Su sangre jamás se corrompió. Lo primero que se empieza a corromper en el cuerpo humano, ya estando en la tumba, es la sangre. ¿Okay? La sangre del Señor es sangre bendita, preciosa. Por eso es la única medicina que nos limpia de todo pecado. Así que la ley de la entropía, la ley de la termodinámica, no calificó para el Señor Jesucristo. No pudo con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:63: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Llegando a la tumba se descompone. ¿Ok? Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿A dónde se cumple esto? Vamos a seguirle, a regresar a Juan. Vamos a regresar a Juan, capítulo 11. Vamos al versículo 40. Dice: Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, ya dejen de murmurar. Yo tengo el control de todo. Porque yo supongo que algunos, cuando los mandó a quitar la piedra, dijeron: ¿para qué va a quitar la piedra? Ya huele feo, ya se está descomponiendo. Entonces el Señor dice: no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído, porque sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Y cómo dijo? Ahí dice que clamó a gran voz. ¿Cómo dijo? Lázaro, ven fuera. ¿Tú crees que le va a creer Lázaro? Cuando dice la palabra de Dios que clamó a gran voz, ¿cómo dijo? A ver: Lázaro, ven afuera. Aleluya. Con esa voz cualquiera. Así le dijo, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Acabamos de leer que el Señor Jesucristo mismo dijo: porque las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La palabra que sale de la boca del Señor lleva vida y va directamente al espíritu. Cuando el Señor le gritó en alta voz a Lázaro, le dijo: Lázaro, ven fuera. Esa palabra que salió de la boca del Señor salió con vida, salió con fuerza. El aliento
aliento de su boca, dice la palabra de Dios, que trajo de vuelta el alma y el espíritu al cuerpo de Lázaro. Y Lázaro se paró y comenzó a caminar, dice, o a brincar, yo supongo, porque venía todo vendado. Mis palabras son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo nos muestra que Él es la vida. Dice, yo soy la vida y yo soy la resurrección. Y por mi palabra tú tienes vida. Por mis palabras fueron hechos el cielo y la tierra. Por mis palabras, una célula microscópica tiene vida y se puede mover, y yo la puedo paralizar a mi palabra, así como puedo paralizar el sol, así como puedo paralizar los planetas y las constelaciones. La palabra del Señor es espíritu y es vida. Cuando sale de su boca, lleva vida y va directo a tu espíritu. Por eso el Señor convierte el alma, dice, transforma el pensamiento. El Señor transforma las vidas. Por eso una persona alcoholizada, una persona drogada, una persona empedernida, una persona que está sumergida en el pecado, no puede salir de allí a menos de que el Espíritu Santo lo toque, y no puede cambiar de vida a menos de que la sangre de Cristo lo pueda limpiar, a menos de que la sangre de Cristo sana y pura lo pueda limpiar de ese pecado. La única medicina para el ser humano, la única solución. Por eso el Señor Jesucristo dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Así que las leyes de la entropía no pudieron con el Señor Jesús. Pero una de las cosas muy importantes también que quiero decirte, que ni la muerte misma pudo con el Señor Jesucristo. La muerte no hallaba qué hacer con el Señor. Hechos capítulo 2, 22 al 24. Dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, 22 al 24 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no supo qué hacer con Dios. Dios era el que estaba allí, estaba con la muerte. Dice la Biblia que el Señor Jesús murió, expiró, entregó el espíritu a Dios. Así que la muerte no puede retener a Dios. Si los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, si el universo, que es más vasto, que nosotros no tenemos idea de las millones de galaxias que hay ahí en el universo, no pueden contener a Dios, la muerte, ¿quién es para contener al Señor? No lo pudo retener. Aquí está manifestado el grande amor de Dios. Y yo quiero que escuche usted con cuidado. El Señor Jesucristo, su muerte en la cruz del Calvario, su sangre derramada, eso es lo que nosotros nos hace libres. Si nosotros creemos en la muerte y en el sacrificio de Cristo y aceptamos su sangre preciosa que nos lave y nos limpie, ese es el mayor milagro que podemos ver en toda la historia. Es por eso que la palabra de Dios dice que Dios no dará por inocente a todo aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios. La sangre de Cristo es lo más santo, lo más sagrado que nosotros tenemos. En nuestra vida su sangre preciosa nos limpió y nos purificó de todo pecado. La única medicina, solución para quitar el pecado. Entonces hay una sentencia para todos aquellos que pisotean la sangre de Cristo Jesús.
Yo he escuchado predicadores hablan mal de la sangre del Cordero. Eso es terrible. Hay una maldición de por medio y Dios los va a juzgar. Así que la muerte no pudo retener al Señor Jesucristo. Los cielos de los cielos no pudieron retener al Señor Jesucristo. Jesucristo lo dio todo. Jesucristo arriesgó su trono, dejó su trono. El Señor Jesucristo dio su vida y su sangre derramó por nosotros. Y yo quiero que entiendas esto. Dice la palabra de Dios en Isaías que el Señor Jesucristo fue llevado como cordero al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo ni siquiera rehusó morir. Él se ofreció. Dice Él mismo: nadie me quita la vida, yo la pongo, porque tengo el poder para ponerla voluntariamente y tengo el poder para volverla a tomar. Gracias, Señor, por haber aceptado morir por nuestros pecados. Y finalmente dice la palabra de Dios que el Señor le habló con voz fuerte y potente, le habló a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro volvió otra vez. El espíritu volvió a Lázaro y él resucitó de entre los muertos. Esta es otra enseñanza del Señor Jesucristo para que nosotros confiemos en Él. El evangelio del Señor Jesucristo se consuma con su resurrección. Y Él nos estaba diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, el prometido, el Hijo de Dios, que voy a resucitar. Le dice a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. Y cuando el Señor Jesucristo le avisaron que Lázaro había muerto, el Señor dice: es para que el Padre sea glorificado. Esta enfermedad no es para muerte, es para que el Padre sea glorificado. El Señor nos da un mensaje aquí, que así como Lázaro resucitó, así como dice: yo soy la resurrección y la vida, yo mismo voy a resucitar. Este es el sello del evangelio, la resurrección de Cristo Jesús. Si el Señor no hubiese resucitado, nosotros no creeríamos en su palabra ni en su evangelio. ¿Me entiende? Porque ¿cuál es la esperanza que nosotros tendríamos? Así que la esperanza del cristiano es que el Señor, si morimos, nos va a resucitar. Y si no morimos, el Señor nos agarra en pie. En su venida nos arrebatará, dice. Pero a la final trompeta, los primeros que van a ser resucitados son los que murieron en Cristo Jesús. El Señor es la resurrección y la vida. Él nunca jamás titubeó para decir: yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él nunca titubeó ni tembló su voz cuando Él dijo: yo soy, crean en mí. Pero el Señor Jesús es tan bondadoso y tan maravilloso que Él respeta nuestra decisión. Debemos nosotros de entender que el Señor murió para cumplir la escritura. Él no tenía necesidad de morir. Murió para cumplir esta escritura. Dice que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús ya había pasado todo lo que vino a cumplir, porque Él es eterno y vive en la eternidad. El Señor Dios nos manda a creer en Él. El Señor Jesús nos manda a tener temor de Dios y que nuestra vida dependa de Él. Y que cuando nosotros estemos solos y allá en la soledad y en la tristeza, cuando haya algún problema, que tengamos esa esperanza de que Él tiene el control de nuestra vida. Yo soy la resurrección y la vida. El Señor es la vida. Por eso resucitó a Lázaro. Y Él no le preguntó a las leyes de la entropía si se podía. ¿Cómo lo va a ver la ciencia? No lo van a creer. Eso no le importa al Señor. El Señor nos da una lección y Él nos dejó su manual. El manual del fabricante, para que nosotros tengamos cuidado y vivamos bajo sus ordenanzas, bajo sus mandamientos. Entonces vamos a vivir, dice la palabra de Dios. Juan 5:28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, no os maravilléis.
va a venir el momento que nosotros mismos vamos a ver no solamente a Lázaro salir de la tumba, sino a millones y millones en los 5 continentes, como están resucitando y estamos siendo llevados al cielo. Las primeras planas de los periódicos, allí saldrá. En África desaparecieron millones y millones. En los Estados Unidos y en Asia, en Oceanía, en Europa, en América, en México y donde quiera. Las primeras planas de los periódicos, millones y millones desaparecieron. Pero ¿sabe qué van a decir? Se lo llevaron los extraterrestres. La gente está siendo preparada para eso. Pero los fríos, los tibios, en este caso, los que simpatizaron con el evangelio y jugaron con Dios, como conocen la Biblia, van a decir: no, el Señor vino y se los llevó. Aquí está en su palabra. Hay que estar contentos porque vamos a escuchar la voz del Señor. Estemos muertos o vivos, dice: yo soy la resurrección y la vida, y aunque estés muerto, te voy a levantar. Vamos a estar de pie, vamos a dar gracias a Dios. Esta es la palabra de Dios. Este es el evangelio del Señor Jesucristo. Evangelio poderoso. Dice el apóstol Pablo: porque el evangelio es poderoso, es poder de Dios para salvación a los que creen. Es poder de Dios para cambiar vidas, el evangelio. Este es el evangelio que nos ha venido anunciando el Señor a través de los profetas desde el Antiguo Testamento. Cuando se dio esa promesa en en Génesis 3:15, que el Señor nacería de una mujer, de una virgen. Lo más asombroso y sorprendente, el Señor viene a cumplir esa promesa. El Señor vino, murió por nosotros, resucitó, nos dejó mandamiento y palabra y se fue. Una nube lo llevó, pero los ángeles fueron testigos. 2 ángeles diciéndonos: el Señor mismo que estás viendo que se está yendo, ese mismo Señor vendrá muy pronto aquí a la tierra. Nos arrebatará y nos llevará a su mansión eterna. Dale gracias a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por su palabra. Dile: Señor, te agradezco que aún tengo una Biblia en mis manos y que puedo entender tu palabra. Y lo poco que puedo entender, Señor, me llena de gozo, me llena de vida, porque tus palabras son espíritu y son vida. Tu palabra me llena, Señor, de aliento. Tu palabra me da esperanzas. Tu palabra me lleva a la vida eterna, Señor. Cada día hemos de consagrarnos al Señor. Yo sé que pasando por este mundo tú pecas, tienes malos pensamientos, eres atacado de diferentes maneras, eres tentado. El Señor lo entiende. Él sufrió tentaciones también. Él vivió en un cuerpo humano, el Señor Jesús. Y es por eso que Él te dice: yo te entiendo, te comprendo. Es más, yo te formé, pero ya quita esa pared de tu vida, de tu mente y de tu corazón. Esa pared que no te deja acercarte a mí. Esa pared que tú piensas que yo te voy a detestar, de que yo te voy a echar fuera. Todo lo que el Padre me da, dice el Señor, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que ven al Señor, conságrate cada día. Dile: Señor, soy humano, tú me conoces, Señor. Estoy sufriendo, estoy batallando con estos malos pensamientos, con estas tentaciones, pero tu sangre preciosa me lava, tu sangre me limpia y tú me perdonas mis pecados, Señor. Confío en tu promesa y en tus palabras, Señor. Te rogamos, Señor, que bendigas esta congregación, a tus hijos que están aquí. Bendícelos y guárdalos, Señor, y cúbrelos con tu sangre preciosa. Llénalos cada día de tu poder, de tu gracia y de fe y de esperanza, Señor Jesús. Muchas gracias te damos. Te honramos y te alabamos, Padre. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos, Señor, tu infinito amor, poder y misericordia, Señor Jesús. Gracias por venir a morir por nosotros. Gracias porque no dijiste no, jamás retrocediste, Señor. Y aunque fuiste separado del Padre temporalmente, y eso fue lo que más te dolió, Señor, pero también te dolía ver nuestra condición, revolcándonos en el pecado. Pero para eso veniste, Señor, y te agradecemos
la muerte en la cruz del Calvario, tu sacrificio, tu sangre derramada, Señor, te la agradecemos, es la cual nos limpia de todo pecado. Gracias. Prepáranos cada día para tu venida, Señor, para que nos encontremos contigo muy pronto. Prepáranos, Señor Jesús. Dirígenos y purifícanos cada día. Bendice estas familias, Señor, a cada uno de los que están aquí. Bendíceles, guárdales, cuídales y dirígeles, Señor. Gracias te damos. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Clama a Jesús y extenderá sus manos fuertes y te abrazará. Él es la luz que alumbrará en tu vida, que acompañará mi Señor.